se puede vencer la adversidad con opiniones, con argumentos personales. Según de Corintios 10:4 dice, porque las armas nuestras, de nuestra contienda, no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Al enemigo le gusta mantenernos en ignorancia, aprovechando esta falta de conocimiento para hacer de nosotros presa fácil en este asunto. Dando un poco de perspectiva, el llamado bíblico no es a vivir peleando. El llamado bíblico es a vencer para disfrutar la vida. Veo que en mi propia vida y en la vida de otros cristianos he visto también que pasamos la mayoría de nuestro tiempo en guerra y en conflicto. Y creo que bíblicamente nos llamaron a vencer y a disfrutar. Creo que hay tiempos de refrigerio, hay tiempos de logros, de disfrutar lo ganado. Pero hay algo que debemos entender. Punto clave, si usted está anotando, es muy importante que anote lo que voy a decir a continuación. Punto clave. Para lograr vencer, debemos pelear legítimamente. Anote si está anotando. Pelear legítimamente, es decir, conforme a los argumentos jurídicos que presenta la Escritura. La razón por la cual nos frustramos cuando oramos, ayunamos y no vemos resultados es porque hemos descuidado el aspecto jurídico de la Escritura. Estoy aprendiendo juntamente con ustedes, y algo que he visto en mi propia vida y en la vida de otros cristianos que estamos cerca es que peleamos en oración, peleamos en ayunos, peleamos gritando, orando, llamando al espíritu a todo, espíritu de hambre, espíritu de enojo, espíritu de ira. O sea, no vemos resultados porque hacemos lo que hemos visto hacer a otras personas y creemos que esa es la forma bíblica de pelear. Pero peleamos descuidando el aspecto jurídico de la Escritura. Así que número uno, como principio, es que para vencer debemos pelear legítimamente. El texto base de este tema es Efesios 6:12, famoso texto que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra los principados, número uno, número dos, contra potestades, número tres, contra poderes de este mundo, y número cuatro, contra huestes espirituales. Cabe destacar aquí que cada uno de estos tienen un nivel jerárquico y son mencionados en orden ascendente. Principados, potestades, poderes de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra lucha viene del griego pale, que quiere decir vibrar, luchar, imponer, lanzar, meter, acosar. Quiero decirle algo porque vamos a hablar de algunos principios de guerra espiritual. Hay una diferencia entre leyes y principios. Las leyes fueron usadas en el antiguo pacto. Una ley es obligatoria. Una ley es sancionada por el no cumplimiento de la misma. Por ejemplo, en Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, una ley. Cualquiera que matare será culpable de juicio, dijo Jesucristo, no aboliendo las leyes, sino dándole otro sentido al cumplimiento de ellas. Escuchen qué interesante, donde Jesús convierte las leyes en principios. En el siguiente versículo 22 dice, pero yo les digo, él está enfatizando en la ley del Antiguo Testamento que dice no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje, o sea, no es necesario matar, sino cualquiera que se enoje contra su hermano, este será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, este será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús lo que estaba haciendo era dando una transición entre leyes y principios. En esta dispensación estamos regidos por principios. Las leyes no dejan de ser leyes, pero la diferencia entre una ley y un principio es pretende castigar el no cumplimiento de la ley. Pero el principio pretende enseñar obediencia, que las personas aprendamos obediencia. El principio está más lleno de gracia, está más lleno de espíritu, está más lleno de tutoría. O sea que el principio pretende regenerar el corazón primero antes de corregir la conducta. Importante ese punto que estoy diciendo. La ley corrige la conducta, pero el principio regenera el corazón
para erradicar paulatinamente, progresivamente, la conducta. En la nueva dispensación, es decir, en el nuevo pacto, lo que le interesa a Dios es la regeneración del corazón, no una obediencia sistemática, sino un corazón que está prosperando, un corazón que está siendo mudado a un corazón limpio. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El mismo Jesús, estando en cuerpo, estando aquí en la tierra, aprendió obediencia. Eso es lo que se espera ahora de cada cristiano viviente. Y lo que se pretende es que cada uno de nosotros aprendamos obediencia. En 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Este texto, 1 Pedro 1:22, anótelo si usted está anotando, habla precisamente de ese proceso que estamos viviendo ahora. Lo voy a leer nuevamente. Habiendo purificado vuestras almas, o sea, la esencia adentro. ¿Cómo se purifican vuestras almas? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Aprender obediencia es a través del Espíritu. ¿Y obediencia a qué? La verdad. ¿La verdad quién es? Cristo. Tiene nombre. La verdad es Cristo. La obediencia a Cristo mediante el Espíritu Santo es la forma de avanzar en el crecimiento de la regeneración del corazón. Bíblicamente hay tres batallas. La batalla personal, la batalla social y la batalla sobrenatural. La batalla personal tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Es la batalla que se libera entre la carne y el espíritu. Es decir, en español, los dilemas internos. Esa la podemos ver reflejada en Gálatas 5 del 16 al 26. La segunda batalla es la batalla social. Esta es la que se libera entre el creyente y el sistema del mundo. Es decir, las insidias, los ofrecimientos de la televisión, los ofrecimientos de este sistema. La podemos ver reflejada en Juan 15 del 18 al 27. Y la tercera es la batalla sobrenatural. Es la batalla que se libera entre el creyente y los poderes sobrenaturales del reino de las tinieblas. Esta es la que muchas veces ignoramos por el hecho de que no se ven los malos espíritus, no se ven los demonios. Esta podemos verla en Efesios 6 del 10 al 27. Esta clase presenta la batalla básica de la guerra espiritual, es decir, los propósitos de nuestra guerra, los principios bíblicos para la batalla y cómo se desarrolla la batalla en la vida práctica. El propósito de la guerra tiene un propósito que lo manifiesta el Padre, que es reunir todas las cosas en Cristo. Lo puede ver en Efesios 1:10. El Hijo también tiene un propósito. Vemos que cada uno de las manifestaciones de Dios o de la Trinidad de Dios tiene un propósito establecido. En 1 de Juan 3:8 podemos ver que el propósito del Hijo es deshacer las obras del diablo. También podemos ver en Juan 10:10 que uno de los propósitos del Hijo es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Le voy a mostrar algunos principios básicos de guerra espiritual. Principio número 1. Preparación. Dice Mateo 22:29. Erráis porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco conocéis el poder de Dios. La razón por la cual la mayoría de nosotros erramos en ganar las batallas espirituales es porque no conocemos el sistema jurídico que manifiesta las Escrituras en el mundo espiritual. El mundo espiritual también se rige por leyes, también se rige por algunos principios que nosotros debemos conocer antes de entrar en batalla. También 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. También hay una acción de investigación, es decir, de una acción de espionaje, de investigar cuál es la maquinación, las estrategias que usa el enemigo. Por eso hay ministerios que Dios levanta para el cuerpo de Cristo, los cuales se dedican a investigar cuál es el modus operandi del enemigo. Pero hay que tener mucho cuidado de no sobreenfatizar tanto en esto y caer en esa red donde el enemigo nos empuja a escudriñar tanto la forma que él opera, que después quedamos presos en esa situación. Y el principio número 2 es andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Este principio es bien sencillo, no es un principio que requiera de alguna actividad mística, es bien práctico, es bien natural. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo de la ley, sino bajo la gracia. Aquí viene la forma o la solución práctica de cómo andar en el espíritu. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan, palabra clave, en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu piensan, palabra clave, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse, otra palabra clave, de las cosas de la carne es muerte, pero ocuparse, palabra clave, del espíritu es vida y es paz. Vamos a ser prácticos y vamos a resumir esto. La forma práctica, natural, de comenzar a bregar en el mundo espiritual es dedicarnos a pensar en las cosas del espíritu. Y como siguiente paso, dedicarnos a ocuparnos en las cosas del espíritu. Es decir, dejar de pensar en las cosas terrenales y dejar de ocuparnos por un tiempo de las cosas terrenales y dedicarnos a pensar y ocuparnos en las cosas espirituales. De ahí vamos a empezar a ejercitarnos para comenzar a andar en el espíritu. No podemos bregar en el mundo espiritual si primero no aprendemos a andar en el espíritu. ¿Cómo vamos a pelear contra un espíritu inmundo si no asumimos la dimensión en la cual podemos vencerlo? Primero tenemos que meternos en esa dimensión. Y eso se hace pensando y ocupándose de las cosas del espíritu. Principio número 3. Este principio se llama actitud y carácter para la guerra espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios es la palabra que nos da un principio a asumir, o sea, un principio espiritual que debemos asumir como guerreros espirituales. Ser sobrios es decir que no debemos ser reactivos, no debemos ser emocionales, no distraernos ni divagar, buscar las emociones templadas, una concentración y un enfoque óptimo para poder vencer. La palabra sobrios es la palabra nefo, que quiere decir abstenerse de vino, abstenerse de gozo, abstenerse de cosas que nos sacan del enfoque y la concentración. Muchas veces cuando vamos a entrar en combate debemos entender que tenemos que abstenernos de muchas cosas. ¿De qué cosas? Pues va a depender del nivel espiritual en el que estemos bregando. Pero tenemos que abstenernos, saber que el que se prepara para lograr algo tiene que disciplinarse y abstenerse de algunas cosas. Principio número 4, principio de desenmascaramiento. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones. Debemos de aprender a estudiar el patrón de comportamiento que el enemigo ha tenido. ¿Qué áreas nuestras aprovecha él para sacudirnos? ¿Qué métodos usa con nuestra gente que nos rodea, con nuestra familia? Debemos aprender a pelear estratégicamente. Principio número 5, discernimiento espiritual. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe, oiga esa palabra, percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Debemos de aprender a desarrollar conciencia de la actividad espiritual, percepción correcta del mundo espiritual. Es el griego 350 del Strong Anacrino, que quiere decir escudriñar, investigar, examinar, juzgar. Es decir que el discernimiento no necesariamente es un momento místico. Mire qué interesante esto. A veces perdemos nosotros el enfoque por estar esperando un momento místico, una visitación angélica. Anacrino quiere decir escudriñar, investigar, examinar o juzgar. Quiere decir que es más práctico que místico. Son actividades prácticas que debemos desarrollar, una cultura de vida escudriñando las escrituras, una cultura de vida investigando qué es lo que hace el enemigo, una cultura de vida examinando qué es lo que sucede a nuestro alrededor y juzgando con buen juicio lo que vivimos. Hemos visto 5 principios bíblicos y básicos para poder enfrentar al enemigo. Los principios bíblicos de guerra espiritual son necesarios. Repito, no sobreenfaticemos tanto en la guerra espiritual que perdamos el enfoque de la idea central del Evangelio, que es tener una vida conforme al plan de Dios,
pero tampoco ignoremos que existe una guerra espiritual y por lo mismo descuidemos nuestra preparación para enfrentarla con eficacia. Dios los bendiga.